Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta transmisión que hacemos desde Michoacán para el Festival Nacional para el Agua, por el Agua y los Bosques. En esta ocasión te saludamos desde el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia. Mi nombre es Leonor Solís y yo me encargaré de presentar al siguiente ponente, pero no sin antes recordarles que nos interesa mucho su participación en estas ponencias y que cualquier duda o comentario que tengan la podrán plasmar en la sección de comentarios que tienen abajo. Nosotros les haremos llegar a los ponentes cualquier duda o comentario y las compartiremos en las redes sociales para que se genere conversación una conversación virtual a través de las redes sociales y donde todos se sientan bienvenidos y puedan participar. Y bueno, sin más, les presento a nuestro siguiente ponente. Él es Javier Guzmán Sánchez. Javier es maestro en Ciencias de la Sostenibilidad y biólogo, ambos por la UNAM. Su experiencia profesional ha girado principalmente en torno a los bosques, desde la conservación y restauración en áreas naturales protegidas hasta el aprovechamiento a través de la silvicultura comunitaria, en organizaciones sociales o con el sector privado. Javier ha colaborado en investigaciones sobre manejo integral de cuencas y producción de carbón vegetal y realizado diversas actividades relacionadas con la divulgación de la ciencia. El día de hoy, nos presentará la plática ¿Es la producción informal de carbón vegetal necesariamente y sostenible? Una comparación de 3 sistemas de manejo de encinos en las sierras del centro de México. Javier, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y sin más, los dejo con su plática. Muchas gracias. Hola Leo, muchas gracias. Bueno, me presento, Javier Guzmán Sánchez, y bueno, este es el trabajo que hicimos con la doctora Tuyeni Muampamba, y se titula ¿Es la producción informal de carbón vegetal necesariamente insostenible? Es una comparación de 3 sistemas de manejo de encinos en las sierras del centro de México. Y bueno, agradecemos, por supuesto, al Festival Nacional por el Agua y los Bosques 2021 por invitarnos. Este trabajo lo hicimos en el marco del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, gracias al apoyo indiscutible y sostenido del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad y, por supuesto, la UNAM. Bueno, entrando en tema, en este trabajo hablamos de toma de decisiones principalmente. Y la toma de decisiones la centramos en torno a la conservación forestal y al aprovechamiento forestal. Estas dos vinculadas con la sostenibilidad de estos sistemas de producción para generar precisamente bioenergía, es decir, energía que se puede utilizar a partir de la biomasa. Esta producción, bueno, suponemos que debe ser sustentable y para poder saber si es sustentable hay que analizar qué gira en torno al carbón vegetal. Es decir, qué lo hace sustentable. Las formas en que se produce o más bien las condiciones en las que se produce el carbón vegetal y también se produce la biomasa que se va a utilizar para generar esta energía. Por las condiciones nos referimos principalmente a la humedad y la precipitación. Ahora bien, esta investigación se refiere a consideraciones de grano fino y consideraciones regionales. Para empezar, el diablo está en los detalles, entonces hay que mirar la sustentabilidad según las condiciones locales del sitio, refiriéndonos a la humedad y los suelos principalmente, pero también a las prácticas tradicionales y empíricas con las que se produce el carbón vegetal. Y en este sentido, reconocer las implicaciones regionales, tanto de las condiciones como de las prácticas tradicionales, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en que se pueden compartir formas de manejar los bosques y entonces a generar beneficios indirectos para los vecinos de donde se produce el carbón vegetal. Vamos a verlo primero en el contexto internacional. El carbón vegetal en el contexto internacional es una fuente de energía cotidiana, pero que está subestimada. Sí genera emisiones, precisamente colabora con el 7% de todo lo que generamos como humanidad, de emisiones de gases de efecto invernadero. Particularmente en el sur global, el 17% de toda la madera que se cosecha por la vía legal, con sus permisos y toda la cosa, es utilizada para generar carbón vegetal, que se convierte en la primera y segunda fuentes de energía en el sur global.
Ahora bien, si nos enfocamos a los trópicos, alrededor de un tercio del carbón que se produce no se produce de manera sustentable. Entonces, bueno, con este panorama es un poco desalentador. Sin embargo, hay estudios que señalan que con manejo forestal sustentable es posible compensar hasta en 80% todas las emisiones que se genera en el proceso de producción de carbón vegetal, desde la generación de la biomasa hasta la última disposición, ya después de que se hizo la carnita asada o que se utilizó para algún proceso industrial, por ejemplo. Si continuamos con el contexto internacional, bueno, podemos ver una gráfica que señala desde los 60 cómo se ha comportado la dinámica de producción de carbón vegetal a nivel mundial y también específicamente en las regiones de África, Asia y Sudamérica. Como somos un país latinoamericano, nos incluyen en esta área de Sudamérica y podemos ver que en la línea más oscura, pues es una dinámica más bien estable. Sin embargo, si sumamos las tres regiones, hay una tendencia en incremento a nivel mundial y eso genera preocupaciones para asegurar la sostenibilidad de la cadena de suministro. Esto es, digamos que en pocas palabras, enverdecer el carbón vegetal, hacerlo sustentable. Ahora, si nos acercamos a México, el contexto, pues, de acá, de nuestro país, poco más del 90% del carbón vegetal en México es informal. Un tercio del presupuesto en temas forestales y de manejo de recursos naturales se destina al aprovechamiento forestal. Los otros 2 tercios se destinan a restauración y conservación. Ahora, en la planeación del territorio, todas las políticas que se establecen para poder manejar lo que hay en el territorio, bueno, desgraciadamente, la producción de carbón vegetal se considera una amenaza en estos instrumentos. Además de toda la energía que se produce en México cada año, más o menos el 4% viene del carbón vegetal. Y aún así, aún siendo este 4% que parece tan poquito, en México se consume tanto carbón vegetal como toda Europa. Entonces, bueno, esto más o menos nos puede dar una perspectiva a dimensionar el problema en el que estamos, ¿no? Como carboneros. Entonces nosotros, para este estudio, lo miramos al carbón vegetal desde dos perspectivas. La primera, que contrapone la conservación forestal con el aprovechamiento. Es decir, producir o no producir, mejor no producir, vamos a conservar. Y la segunda perspectiva contrapondría la formalidad, que es con todos los permisos, documentos preestablecidos por la normativa, con la informalidad. Es decir, que producir por la libre básicamente se considera no sustentable, es insostenible. Vamos a hacer una puntualización. ¿A qué nos referimos con informal? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo establece que la informalidad son actividades sin registro, a pequeña escala, que generan bajos pues, recursos, ingresos y que tienen baja productividad. Sin embargo, irse por la libre, o sea, informales, no necesariamente es lo mismo que ir por la vía ilegal. La informalidad, en cambio, a diferencia de la ilegalidad, es una estrategia de supervivencia paralela a la formalidad. Es decir, que se enfoca en productos que sí son legales, pero no siempre va a seguir el mismo camino. Por lo tanto, nosotros en este estudio nos referimos a los productores informales como aquellos que producen carbón vegetal sin la autorización de Semarnat y que por lo tanto no siguen los esquemas ni los documentos previstos como programas de manejo, remisiones, reembarques y tal, que todo lo prevé en la normativa vigente. Entonces, bueno, ¿quiénes son estos carboneros? Un poco para eh, mejorar la nitidez de la perspectiva. Normalmente son productores locales em, que utilizan tecnologías de baja eficiencia que se han visto que son los hornos tradicionales de tierra, que pueden utilizar maderas de bosques templados o de bosques tropicales, que normalmente no son dueños del territorio, por lo tanto no participan en la toma de decisiones, y que, bueno, justo por irse por la libre, por ser informales, aunque tengan muy buena tecnología, como ahorita estamos viendo los hornos de media manzana, pues suelen ser asegurados o perseguidos por las instancias medioambientales mexicanas.
Entonces, esto da una perspectiva de que además de ser informal, podrían incurrir en un delito, ¿no? A pesar de que no siguen los documentos previstos por la normativa, bueno, además podría parecer que están incurriendo en alguna actividad delictiva, ¿no? Entonces, bueno, hay un discurso común denominador aquí, una retórica que impera, que, bueno, se basa en que si se aprovecha, primero se remueve biomasa, lo cual es indeseable. Segundo, se afectan aire, como decíamos, las emisiones, se calienta el suelo y eso lo afecta, afecta su fertilidad y afecta otros seres vivos en el suelo, vegetales alrededor. La producción informal, como decíamos, es insostenible y, bueno, como conclusión, es mejor conservar los bosques. Sin embargo, hay estudios en general en el espectro internacional que señalan que producir carbón vegetal no directamente causa deforestación ni degradación, que el aprovechamiento tradicional puede compartir objetivos para su conservación, la conservación de los bosques, y que, bueno, producir carbón vegetal es algo más complejo que quitar la biomasa, es decir, tirar los árboles, ¿no? Entonces, de ahí salen preguntas. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a la estructura y la biomasa de encino sobre suelo en tres sistemas de manejo de encinos? Es decir, de entre tres formas de manejar estos encinos, ¿qué tan distintos son los bosques que manejan? ¿Cuántos encinos tienen más o menos? ¿Cómo son estos encinos? ¿Más grandes, más chicos, más pesados o más delgados? En función de eso, vamos a mirar si efectivamente la producción informal de carbón vegetal pues va a ser insostenible, si es que es muy distinto, si es el peor de los escenarios, como dice el paradigma enfocado en la conservación forestal. ¿Cuáles son estos tres sistemas de manejo? Consideramos sistema de conservación, que es el supuesto deseable por la retórica, sistema de producción formal, que sigue las premisas técnico-científicas de sustentabilidad y que busca bosques que funcionen, ecológicamente hablando. Y, por último, la producción informal de carbón vegetal como un sistema descartado desde el inicio por insustentable. El estudio, como decíamos, son prácticas que se pueden compartir en todos los estados donde se produzca carbón vegetal en el país, pero nosotros nos enfocamos en un caso en particular, en la Sierra de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que, bueno, es un caso de larga data de producción forestal y que nos permitió elegir 3 predios conservados, 4 con producción formal, que se pueden ver los conservados en verde, los formales en amarillo, y 3 predios con producción informal que por razones de privacidad representamos como el área sombreada en azul. Ahora, estos predios se encuentran con 2 condiciones. Una, que son de resecadero con afloramientos rocosos, suelos pues más bien delgados y con poca capacidad de captación. Y en contraste, se pueden encontrar en condiciones de criadero, que son suelos con horizontes amplios y que, bueno, tienen humedad alta en general, son fértiles y con árboles muy grandes. Más o menos para poderlo imaginar, un vistazo tenemos a los criaderos por un lado, muy frondosos, con mucho bosque, con mucha vegetación, y en cambio los resecaderos, que bueno, como se ve, pues son más bien, vamos, áridos, con mucho afloramiento. Podemos ver los criaderos que tienen árboles con muchas hojas, árboles altos, y en cambio los resecaderos que pues son árboles más bien delgados, aunque parecen muchos, pues son árboles delgaditos que pues tienen que vérselas complicadas para poder crecer. ¿Cómo lo hicimos? Como comentaba, seleccionamos 3 sistemas de manejo, en los cuales distribuimos 10 predios, 3 conservados, 3 formales, 3 informales. En estos establecimos un total de 60 parcelas que tenían un radio de 12 metros, según todos los estudios que se estuvieron haciendo en la Sierra de Santa Rosa anteriormente. En estas parcelas identificamos las condiciones, criadero o resecadero, el sistema, la elevación en la que se encuentran, la pendiente donde crecen los árboles, y todo esto para poder alimentar fórmulas que nos dijeron qué tantos kilos de encino hay por hectárea en ese lugar, es decir, la biomasa de encino sobre suelo. Esta biomasa la pudimos comparar, según cada una de las variantes, con análisis de varianzas, esto es análisis estadísticos, para ver, pues eso, qué tan diferentes son. Hay que especificar que, bueno, identificamos los encinos que están solitos, con fustes individuales, y los que se agrupan y los denominamos clusters. Ahora bien, ¿qué nos contaron todos estos datos? La biomasa de encino sobre suelo y también la estructura, la densidad, la distribución, qué tan gordos son o qué tan altos son, la diversidad de las especies y la calidad del sitio. O sea,
qué tan jugoso es en términos de productividad para el carbón vegetal. Después de hacer los análisis estadísticos, vimos, bueno, pues, ¿realmente son diferentes estos sistemas? Pues sí, sí son diferentes, siempre y cuando se tengan en cuenta las condiciones de los suelos, criadero o resecadero. En este sentido, vimos que si los encinos crecen en resecadero, es decir, los suelos estos con afloramientos rocosos que tienen poca capacidad de captación, pues va a haber más si están en suelos de conservación que si hay producción de carbón vegetal. También vimos que producir carbón vegetal de manera formal no degrada necesariamente. ¿Acaso? Si acaso, los predios con producción formal de carbón vegetal van a tener los árboles más delgados, pero ni siquiera van a ser los más altos ni los más numerosos, solamente pues van a ser los más delgados. También vimos que si ocurre en criaderos, bueno, es como decía, similar los tres sistemas, conservación, formal e informal, pero si ocurre en resecaderos, la producción informal y la producción formal son similares. Es decir, aunque bueno, hay que considerar la producción sustentable según los detalles del sitio, si dificulta o favorece la producción de la biomasa. Y justo al ver qué tanto pesan estas condiciones, bueno, vimos que hay una ventaja si los encinos crecen en los criaderos. Es decir, que los criaderos cuentan con los árboles más altos, no necesariamente los más gruesos ni los más numerosos, pero sí los más altos. Y eso genera que sean jugosos en términos productivos, que tengan una alta calidad de sitio. Y sin importar si se extrae o se conserva, se deja en no tocar, pues la biomasa se va a recuperar precisamente por esta facilidad de captar la humedad en el bosque, justo por el tipo de suelo en el que están. Y en cambio, en contraste, bueno, los resecaderos son sistemas muy frágiles. Con cualquier extracción, ya sea por la vía formal con todos los permisos o por la libre, pues la recuperación de la biomasa se complica bastante. Como decía, la captación de agua y la fertilidad en estos suelos, pues es muy difícil. Entonces, desde una perspectiva ecológica, bueno, pudimos ver primero un efecto de fuga o derrame. Como decía desde el principio, hay ventajas de ser vecino. Las prácticas informales, como no distan de ser basadas en la sustentabilidad, que se puede ver en los papelitos de sistemas de conservación o sistemas formales, bueno, pues pueden compartir buenas prácticas de manejo, dado que están pues más o menos cerca. Entonces, bueno, ahí hay un efecto regional de las dinámicas sociales. Y aparte, con respecto a las preocupaciones de corte ecológico, bueno, ni en biomasa ni en estructura, la informalidad está en los escenarios esperados. Es decir, que los productores informales, aún siendo informales, pues no están en el peor de los escenarios. Más bien, sus bosques tienen tanta biomasa como los otros dos y parecen tan funcionales como los conservados o los que tienen especificaciones sustentables desde el principio. Entonces vemos, como vengo repitiendo, que el punto de quiebre está en las condiciones antes que en el manejo. Entonces, retomando un poco la recuperación de la biomasa, en esa recuperación pesan las condiciones antes que en el manejo, el tipo de suelo, la capacidad de captación y la humedad relativa que puede haber entre los árboles. Cuando las condiciones son favorables, cualquier forma de producir o conservar es igualmente sustentable. Y en condiciones difíciles, como los resecaderos, con cualquier extracción, el resultado es igualmente no sustentable. Entonces, bueno, podemos ver que, aunque se maneje de la manera legal, en realidad van a pesar las condiciones medioambientales en donde se produce esta biomasa y se termina produciendo el carbón vegetal como alternativa bioenergética. La precipitación, como pudimos ver en este caso y como se pueden ver en estudios, por ejemplo, en África, en otro tipo de ecosistemas, la precipitación es un predictor crucial para saber si se recupera suficiente biomasa y entonces, bueno, puede ser un sistema productivo. Hay un efecto regional, las condiciones en el bosque existen más allá de las formas de manejarlo. Si son favorables, le van a pegar, se maneje o no se maneje. La evidencia, como decía, pues es contraintuitiva. En este sentido, podemos ver que aunque se tumban los árboles, pues en realidad pueden recuperarse bastante fácilmente, aunque no se sigan preceptos técnicos científicos de sustentabilidad, también pueden ser compartir, como decíamos, los objetivos de conservación, aunque tengan prácticas de manejo tradicionales o empíricas. Y en este sentido, bueno, con este estudio podemos reconocer
la complejidad y la dinámica primero de los bosques y después de los sistemas productivos que se basan en ellos. Muchísimas gracias. Cualquier duda o pregunta, estoy para servirles y contestarles.